buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos, muy dispuestos a hablar hoy de un tema que está también en la agenda mediática y política del día, porque hoy Mauricio Macri se refirió justamente a una revolución energética y en eso obviamente entran las energías renovables. A eso le vamos a dedicar nuestro programa del día. Energías renovables, ¿sí? Fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, del viento, del agua, de la biomasa vegetal o animal. Nos vamos a preguntar por eso, ¿qué se está haciendo en la provincia de Mendoza? ¿Qué se está haciendo a nivel nacional para lograr una reconversión de la matriz energética? Sí, vamos a conocer esos proyectos que se están generando también desde la Universidad Nacional de Cuyo. Así empezamos. Las energías renovables son aquellas que se producen de manera continua y son inagotables a escala humana. ¿Cuántas cosas se ponen de moda que no sirven, digamos, para la humanidad? Y que se ponga de moda las energías renovables es realmente un bien para el planeta, ¿no? Las energías renovables son una forma de producir energía eléctrica. La característica principal que tienen es que usan el viento, usan el sol, usan el agua y no agotan el recurso. El recurso sigue en las mismas condiciones que estaba antes de ser utilizado en líneas generales. Estamos atrasados dentro de la matriz energética, estamos ocupando hoy el 2%. ¡Muralla! ¿Sobre las murallas qué? Descuiden, iré a ver qué pasa. ¿Qué está? ¿Quién apagó el viento? El momento actual de la energía solar en la Argentina está creciendo. En 2018 se va a inaugurar una mega planta solar. Con una obra catalogada como histórica, tanto funcionarios nacionales como autoridades provinciales dieron el puntapié inicial de lo que será la nueva planta voltaica ubicada aquí en la provincia de Jujuy. Entendemos que para crecer hace falta energía. Sin energía no nos vamos a poder desarrollar. Pero la energía hoy más que nunca tiene que ser en la mayor medida posible producida con un recurso renovable. Presentamos el tema entonces, ¿sí? Se habló de cambio climático, ¿sí? De las causas y también de las consecuencias. Ahí lo veíamos un poco en el clip. ¿Qué estamos haciendo, ¿sí? Para tratar de generar un impacto justamente en relación a este cambio climático? Y eso obviamente le da un lugar protagonista a las energías renovables. Y para hablar de ellos necesitamos otros protagonistas y son nuestros invitados. Está con nosotros Jorge Barón. Muchísimas gracias, Jorge, por estar presente. Vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto. Y para ya ir presentándolo en relación a la temática, estuvo en la investigación, fue parte de una investigación de la obtención de aceites para biocombustibles a través de microalgas. Así que ya nos va a explicar un poquito. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos. También está con nosotros Ana Pozzolis. Muchísimas gracias, Ana. Ella es coordinadora del emprendimiento Ducha de Sol y que tiene que ver justamente con la energía renovable, pero también con el reciclaje. Muchas gracias, Ana. Ahora nos contás. También está con nosotros Sebastián Pérez. Sebastián, muchas gracias. Él es socio de Energe, una empresa especialista en energía solar. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes. Y también está con nosotros Andrés Albornoz, él es estudiante de arquitectura, ¿sí? De la Facultad de Ingeniería aquí en la Universidad Nacional de Cuyo y estuvo participando, ¿sí? Como estudiante de un proyecto que ya se instaló, ¿sí? De estaciones solares para cargar dispositivos electrónicos. Muchas gracias, Andrés, por estar presente. Bueno, mucha presentación y fundamentalmente quizás ya para ir metiéndonos en los proyectos de cada uno y empezar a hablar de lo que tiene que ver con energías renovables, preguntarles por qué es importante hablar de esto. Como para arrancar. Ya, hay un tema que se vive hoy en día. Hoy estamos presenciando un evento climático gigantesco, que es este huracán que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y este tipo de fenómenos se han exacerbado, se han vuelto muy grandes, muy violentos, fundamentalmente por el cambio climático. El cambio climático, cuando hablamos esto de elevación de la temperatura de la atmósfera, quiere decir que la atmósfera tiene mucha más energía dentro de la misma atmósfera, entonces los fenómenos son mucho más grandes, mucho más poderosos. Y la causa fundamental, si queremos trabajar sobre la causa, es la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y otros gases. Y ahí es donde entran, en esa emisión entran fundamentalmente las fuentes de energía. Si nuestra fuente de energía principal sigue siendo el carbón, el petróleo, el gas, y vamos a seguir exacerbando todos estos fenómenos y teniendo un mundo cada vez más difícil de vivir. El rol de las energías renovables es justamente ahí, es entrar en ese sector, ir reemplazando a la mayor rapidez posible las energías convencionales, las energías de combustibles fósiles, y entonces lograr reducir ese impacto enorme que tienen
el efecto invernadero y el cambio climático en nuestro mundo. O sea, la necesidad es cada día más urgente. Y hay muchísimos proyectos a nivel mundial y desde luego acá localmente también se está trabajando muy bien, que son un poco estos proyectos que vos enumerabas ahí al principio. Que es tal cual, los que han venido a presentar ustedes y que seguramente también tienen una causa, ¿no? En algún momento empezaron por algo y quizás ahí va también la pregunta de esto, ¿por qué es importante hablar de esto? Seba, ¿qué dirías? Es un poco suscribiendo lo que decía Jorge. Digamos, hoy por hoy ya es una realidad que no requiere más preguntas, es una realidad ya aceptada a nivel científico y bajando un poquito a la realidad local, hoy existen diversas soluciones que podemos tomar en nuestras soluciones del día a día para poder de alguna forma mitigar esa emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, directamente en nuestras casas, o sea, no yendo a un colectivo por ahí mucho más grande, sino empezando por casa. Hoy hay diferentes soluciones, a lo mejor térmicas, fotovoltaicas, que dan soluciones y brindan realmente ahorros sustanciales desde el punto de vista energético y antes no lo era así, pero ahora sí lo es, también económico en la coyuntura en la que tenemos hoy por hoy. Bueno, ese punto, el aumento también del costo de la energía es un incentivo hoy en día que aparece mucho. Efectivamente, digamos, los equipos, tanto térmicos como fotovoltaicos que tenemos en la empresa, ahorran energía, siempre la ahorraron. La diferencia sustancial es que siempre la ahorraron técnicamente, o en metros cúbicos o en kilovatios hora de energía eléctrica, pero por ahí el impacto en la parte económica no se veía tanto. Hoy por hoy, con la coyuntura tarifaria que tenemos en la actualidad, impacta bastante más en el bolsillo, digamos, del usuario. Y no deja de ser una muy buena solución desde el punto de vista ambiental porque evita o mitiga de alguna forma lo que comentábamos de los gases de efecto invernadero. Sí, también es una realidad que, por ejemplo, en Argentina la situación es que hay un 40% de personas que, por ejemplo, no tienen acceso a red de gas. Y esto también en gran parte se debe por el hecho de que la presión de gas no puede llegar a ciertos sectores del país. ¿Por qué? Porque el resto del país está haciendo un uso excesivo también de todas estas formas de obtención de energía. En barrios donde estoy trabajando con el proyecto, desde la municipalidad me dicen, por más que nos encantaría llevarle el servicio de gas o de electricidad, no podemos, porque la atención no nos da, porque las casas están alejadas del sistema. En cambio, si podemos empezar a proveer de otra alternativa posible, como es las energías renovables, energías limpias que están al alcance de cualquier lugar, de cualquier parte del territorio, que en Argentina aparte tenemos una extensión tan grande que se puede llegar a desarrollar todo esto, que en realidad es un absurdo, yo creo, el hecho de poder impulsar o poder apostar a esta otra forma porque también es algo de poder vivir una forma más cómoda y también de las familias que puedan llegar, como bien comentaban, más tal vez a fin de mes, o que puedan llegar a amortizar todos estos gastos que les está costando mucho y pueden significar un ahorro tanto económico, tanto para el Estado, de que no tiene que financiar tanto los recursos, como para las familias particulares. Entonces también es un factor económico muy grande lo que es la energía y financiar y propulsar todo esto. Sí, por ahí cuando pensamos así en energías renovables, hay energías de gran escala, o sea, podemos pensar en grandes plantas, pero hay mucho que se puede hacer y es muy eficiente hacerlo a pequeña escala, hacerlo a nivel de la casa, del barrio, del club, del comedor, que uno pueda utilizar ahí, minimizar el consumo de energía de la red y utilizar energía de generación propia y con alguna fuente renovable, solar o eólica o una mini hidráulica. Hay muchas posibilidades de ese tipo. Y esas están muchas, como decís vos, Ana, al alcance de la gente. Y yo creo que también dentro de la universidad, como casa de formación de opinión o de donde estudiamos todo esto, tenemos que concientizar sobre estos temas. Uno fue nuestro proyecto, más que todo, que al tamaño del proyecto, es llegar a la concientización. O sea, tener en cuenta que los problemas de afuera, que traerlos a la universidad para trabajarlos y formarnos en esto. Porque es el futuro, como dice Jorge, tenemos que trabajar esto desde todos los puntos. O sea, no solamente trabajarlo a nivel Estado, a nivel provincia, sino trabajémoslo a nivel hogar, a nivel universidad, para tener en cuenta una alternativa a la energía.
Claro, como multidimensional, ¿no? Claro. Distintos factores. Bueno, y ahora sí empezar a hablar de los proyectos puntualmente. Andrés, ya tomaste la palabra. Bueno, presentar ese proyecto que hicieron ustedes. Y este proyecto también surge de esta necesidad de... Un punto era concientizar, o sea, tratar la opción a la energía de red, que es la eléctrica, que la demanda, el crecimiento y el consumo es alto, es caro, entonces tratamos de apuntar un proyecto diciendo, a ver cómo lo podemos traer a la universidad. Y una de las necesidades que tenemos también en ingeniería y en arquitectura es la electricidad para cargar nuestros equipos. Tablet, notebook, celulares, que estamos mucho tiempo dentro de la universidad, dentro de la facultad, y hay veces que nos quedamos sin batería y todo eso. Entonces, conjugamos todo esto y nos presentamos a la Secretaría de Extensión y de Territorio con esta idea, y les gustó. Y también incluimos unidades académicas, ciencias económicas, la Facultad de Educación y el comedor universitario. Entonces propusimos estas torres cargadoras con energía solar. Bien, presentado entonces ese proyecto, vamos a seguir hablando también de la universidad, pero conocer también, Ana, tu proyecto, ¿sí? De Ducha de Sol. Ducha de Sol en realidad es un proyecto sumamente nuevo. Hace un mes se cumplió el año de que papá en realidad diseñó lo que es el prototipo que estamos trabajando. Ducha de Sol en realidad es un proyecto socioambiental. Trabajamos con un grupo de voluntarios que estamos yendo a un barrio en Godoy Cruz, en el barrio Piedras Blancas, donde estamos instalando calefones solares que se fabrican un 80% por materiales reciclables. Hablamos que son baldes de pintura, botellas plásticas que las conectamos con silicona. Siempre decirlo al aire es como que no se entiende muy bien qué es, pero sí, o sea, la verdad que tiene como varios puntos en realidad de incidencia o de apoyo en cuanto a que es educativo, en cuanto a que tanto el trabajo con las familias, de trabajar juntos y tratar de eliminar diferencias sociales que tal vez cada vez tienden a aislar y separar más, y tratar de impulsar y desarrollar este trabajo en conjunto. Y también en cuanto a, yo lo hablo desde como estudiante de la Universidad de Cuyo, de que si bien tenemos universidad pública, y para mí es algo que yo amo y que yo no podría estudiar de otra forma realmente, pero yo como estudiante no hago nada por la sociedad ni hago nada por el país a cambio de, en principio, recibir esta educación. Entonces también algo que quiero como tratar de desarrollar o incentivar es que como estudiantes o futuros profesionales tenemos que tratar de educarnos en la calle y empezar a educarnos desde que somos chicos, que empezamos a la facultad y empezar a encontrar soluciones a grandes problemas con lo que tenemos al alcance de nuestra mano. Sí, o sea que eso para mí también es un factor muy importante del proyecto. Nosotros estamos tratando de proveer de agua caliente a familias que no tienen red de gas o electricidad, para que puedan bañarse, que es algo de dignidad, el hecho de sentirse limpio. Fundamental, el enfoque social es fundamental. Que es algo básico, o sea, yo tengo suerte en ir a mi casa, abro el grifo, me baño, pero es impresionante que a 15 minutos de donde yo vivo la gente no lo tenga. Y empezar a tratar de encontrar este tipo de soluciones. A raíz del calefón, en realidad empezamos a diseñar otras alternativas, ya como un caloventor solar que te caliente el agua en invierno, hacían 10 grados en el ambiente y saliera el aire en 45 grados, una bomba manual también con botellas, y empezar a solucionar grandes problemas, y también empezar a tomar como propios tal vez grandes problemas del país, ¿no? O sea, siempre estamos, por lo menos yo he escuchado mucho de el Estado tiene que solucionar, el país tiene que solucionar, pero si no empezamos a buscar una solución desde lo que tenemos al alcance, no vamos a ir a ningún lado, o sea, es la realidad. Entonces también, y gracias a todo esto también, yo el año pasado obtuve un premio a nivel nacional de un concurso que fue en realidad a raíz de lo que se empezó a desarrollar el proyecto. Y he podido contactar con un montón de provincias, un montón de municipios de otros lugares del país, como también otros países, para poder desarrollar, porque la necesidad está y las ganas también están. Entonces, la verdad que es algo que por ahí hay que hablarlo más e incentivar, y para poder seguir trabajando es lo que tratamos con el proyecto. Llegar a desarrollar. Para ponerlo en palabras así, el tema de llevar agua caliente, es algo tan básico y necesario, ¿sí? Para la vida de todos, a través de, ella lo decía, ¿no? Tachos de pintura, botellas de plástico, de esa gaseosa que cotidianamente a veces consumimos, bueno, y justamente un impacto social, ¿sí? Educativo a través de eso, y bueno, nada, también replicarlo quizás de otras maneras a través de una cuestión empresarial, ¿no? El tema
llevar estas soluciones. Y quizás ahí entran ustedes. Exactamente. De todas maneras, comparto muchísimo las opiniones del comienzo. Un poco la génesis de Energe se basa... tuvimos la grandísima oportunidad de poder ir a estudiar afuera. Jorge está en conocimiento. Estuvimos estudiando en España sobre el 2005, ya 13 años atrás. Y realmente me hago eco de lo que decís, Ana, porque el argentino, el mendocino, tiende mucho por ahí a criticar y a ser muy crítico de lo que tiene. Y realmente uno estando fuera, podés ver que la calidad del estudio que te están dando es realmente muy bueno y es gratuito. Y de alguna forma uno, sus motivaciones personales lo llevan a lo mismo que decías vos. ¿Cómo hago para devolverle algo a la sociedad? ¿Cómo hago para, aportando desde el humilde lugar de un ingeniero industrial, desarrollar la sociedad, desarrollar una industria que no existe? Pensemos que Energe nació hace 11 años y medio, desarrollábamos productos en una coyuntura en la cual, digamos, vendíamos un producto que ahorraba energía que te la regalaban. Claro. Con lo cual, era muy difícil. Económicamente, digamos, no existía no había un driver válido en ese sentido. Y de alguna forma lo que se perseguía era un aspecto social y ambiental mucho más profundo que el meramente económico. Con lo cual esos fueron los disparadores que desarrollaron la empresa hace 11 años y medio atrás, y hoy tenemos por suerte 40 personas trabajando, un poco lo hablábamos con Jorge, una sucursal recientemente inaugurada en Buenos Aires, 20 distribuidores, pero básicamente es lo mismo, digamos, cómo podemos nosotros desarrollar con el recurso local, y el recurso local es de una grandísima calidad. Y ahí hablamos no de creación de fuentes de trabajo, de eso se trata. O sea, estas 40 personas o las que están trabajando en Buenos Aires, los distribuidores, trabajan sobre productos hechos acá. Eso además son, entiendo, 40 empleados directos, pero a su vez tienen un montón de empleos indirectos. Más de la gente 80 indirectos. Claro, que les provee a ustedes cada uno de los elementos. Y cuando partimos de ese concepto ya es un poco la base, digamos, del crecimiento de un país. De eso se trata. No de yo por lo menos no lo visualizo a partir de grandes multinacionales o productos importados que llegan y que no tienen prácticamente ninguna participación nacional. El emprendimiento de los chicos, para mí me parece, bueno, le digo los chicos porque los conozco hace mucho, me parece maravilloso en ese sentido, de que ellos apuntaron a ver cómo podían localmente desarrollar, y me acuerdo en sus comienzos que andaban buscando a ver quién les podía soldar algo, quién les podía proveer tal junta o tal material en el medio local, ¿no? Y desarrollaron toda una cadena de proveedores que hace a este efecto multiplicador, claro, que a veces es difícil de medir. Por ahí uno mide solamente en estos proyectos el impacto económico que tiene el ahorro energético. Pero el impacto económico que tiene que esto se distribuya entre muchísima gente es también muy, muy alto. Es un incentivo a la industria local. Así es. Sin duda, con los ingenieros que trabajamos están empezando recién, ¿no? Como ellos ya tienen una trayectoria, y les hemos ayudado en este sentido, y además ya se hicieron conocidos, ya empieza otro incentivo hasta para ellos mismos, y no estar, me imagino al principio, una gran lucha para crecer. Bueno, nosotros le dimos con también una relevancia para que ellos se incentiven, y además, como dice Jorge, genera un círculo más grande que el aparato en sí o la instalación en sí. Entonces, digamos que aporta económicamente, aporta desde este punto de vista que tenemos que abordar el problema, y además, también la universidad, si no hubiera financiado nuestro proyecto, tampoco hubiera sido realidad. Con las ideas y sin el financiamiento, gracias a la universidad, no hubiera surgido. O sea, están las ideas, pero sí también tiene la parte de que hay que financiar. Y los empresarios, los que están arrancando, hay veces que les falta ese claro, impulso de conocimiento, de hacerse conocer para poder generar estos proyectos. Ahí me meto un pequeño paréntesis, no sé si sabían, pero nosotros Energe nació dentro de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Cuyo, con lo cual refuerzo de nuevo lo que decía recién, hay una gran capacidad también del otro lado del mostrador para tratar de cuidar empresas en una etapa por ahí un poco compleja, muy difícil. Y bueno, realmente el trabajo es espectacular. Nos ayudaron muchísimo en el momento que más los necesitamos, y por suerte
pudimos seguir Bien, adelante. estamos viendo quizás las bases de una industria energética en el país que se está desarrollando, que quizás, como lo veíamos en el clip, todavía le falta, que todavía está atrasada, pero que se está, al menos desde lugares quizás chicos, entre comillas, podría decirse, se está impulsando. ¿Y cómo la podemos acompañar desde distintos actores, ¿sí? Estos multifactores que han estado nombrando también nuestros invitados? Y a partir de esto también empezar a ver, bueno, qué se está haciendo y empezar a analizarlo, ¿sí? A verlo desde el tema de la legislación, desde el tema de la producción y cómo se impulsa también desde el Estado y obviamente también desde la inversión privada. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Un plan nacional para energías renovables. Plan Renovar. El mundo enfrenta otro desafío enorme, que es luchar contra el cambio climático. Este cambio que está afectando el planeta donde vivimos. Tenemos que estar comprometidos en reducir la emisión de gases. En la República Argentina hay una nueva ley. Obliga a que el 8% de la energía consumida provenga de fuentes renovables. Hoy tenemos menos del 2% de nuestras energías que consumimos como energías renovables al 20% en el 2025. Un momento, ¿qué está haciendo, Doc? Necesito combustible. ¡Suban! ¡Suban al auto! Y una vez más, nuestro país tiene una enorme potencialidad. Estamos entre los principales países del mundo para generar energía solar y energía eólica. Seguimos en distintos parecidos y le damos lugar a las energías limpias, parte fundamental del desarrollo sustentable que queremos alcanzar como sociedad, ¿sí? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel global. Y un dato que lo escuchábamos recién a Mauricio Macri, presidente, hablando de alcanzar un 20% de energías renovables como total del, o sea, un 20% del total de consumo de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, hay que ver cuánto se puede llegar a alcanzar en relación a esto. Esto tiene que ver justamente con una ley que habla de la segunda etapa del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Este 20% se quiere alcanzar en el 2025, eso es lo que está estipulado a través de la ley. Y para el 2019, sí, porque se tiene que alcanzar de una manera gradual, sería de un 12%, pero hablaba de que hasta ahora tenemos un 2% aproximadamente. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos continuar con todo esto, con esta charla, pero esos datos también darlos en relación a lo que se está haciendo a nivel nacional. Antes de continuar, quería darle lugar a tu proyecto, que en el bloque anterior no le dimos el lugar, pero ahora sí. Sí, bueno, un proyecto que llevamos adelante en la universidad también y en el área de emprendedorismo fue un proyecto para aprovechar cultivos de microalgas. Las microalgas son, digamos, si uno deja un tacho con agua al sol, después de un tiempo se pone verde. Ese color son microalgas, son organismos que hacen fotosíntesis a través de la energía solar. Y hay varios proyectos en el mundo y nosotros desarrollamos uno local para producción de esta biomasa en grandes cantidades y a partir de ahí extraer aceite para biodiesel. Ese proyecto avanzó, logramos inclusive un prototipo a escala industrial y la verdad es que no llegamos y no nos ha pasado solo a nosotros, sino en general en el mundo, no llegamos a costos competitivos, sigue siendo muy costoso. En realidad uno lo tiene que plantear al revés. Yo suelo decir que lo que está muy barato es el petróleo. Ustedes tengan en cuenta que un litro de petróleo, un litro de nafta, nos parece caro cuando vamos a la estación de servicio vale 40 pesos, pero 40 pesos vale un litro de agua cuando lo compramos también en cualquier mercado. Eso, una botella de agua de un litro nos sale de ese orden, no sé, 30, 25, 50 pesos, dependiendo del lugar donde la paguemos. Eso nos indica que el petróleo está extremadamente barato todavía. Y una expectativa que hay para todos estos proyectos, no solo para el de microalgas, sino para varios más, es que en algún momento la comunidad mundial, o al menos algunos grupos de países, comiencen a valorar realmente lo que significa no emitir gases de efecto invernadero. Entonces hubo un intento con los bonos de carbono, algunas propuestas, pero simplemente si se pusiera, por ejemplo, un impuesto a la emisión, que por cada kilo de dióxido de carbono que yo genero tenga que pagar un impuesto importante, y hay muchas energías renovables como las de microalgas que no son competitivas hoy en día, podrían pasar a ser competitivas, económicamente hablando.
Además, bueno, en nuestro país tenemos subsidios para diversos tipos de energía, fundamentalmente solar, eólica, porque nos pasa en general, las energías renovables son más caras, entre comillas, por la manera de producirse, por la tecnología que hace falta, comparado con el petróleo, que lo saco de un pozo y prácticamente ahí ya lo puedo usar. Bien. ¿Y ustedes creen que se puede alcanzar esa reconversión de la matriz energética que tenemos en el país? Digo, con estos números que decíamos que quizás están muy alejados de la expectativa que se tiene, ¿pero se puede lograr? Llegar, a ver, mi opinión personal es complejo, digamos, llegar a ese número, por lo menos para el año que viene. No creo que lo lleguemos a cumplir. Sin embargo, sí pienso que se están haciendo muchas cosas, muchos proyectos se están desarrollando para llegar a poder cumplir con esa meta. Un poco comentaba Jorge el tema de inversiones. Hoy hay, si bien son, digamos, Energe es muy pequeño, digamos, para hablar sobre un impacto en la matriz productiva nacional, pero sí estamos trabajando con muchos empresarios a nivel local para que de a poquito cada uno de ellos pueda ir sumando un 5%, un 8%, un 15%, un 20%, un 40%, y de a poquito ir entre todos llegando a esos niveles. Hoy hay créditos bastante accesibles con tasas entre el 13-14% en pesos del Banco Vice. Hay líneas para eficiencia energética muy interesantes que viabilizan cada vez más la adquisición de equipamiento para la eficiencia energética. Si bien vos hablabas de fotovoltaica, también es muy grande lo que uno puede hacer desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista del calentamiento de un fluido. De hecho, es mucho más eficiente colocar un panel térmico, un panel, digamos, de los que producimos en la empresa, con cañerías de cobre, aletas de aluminio y demás, que un panel fotovoltaico que se usa exclusivamente para producir energía eléctrica. Con lo cual, ahí también es interesante, no se mencionaba mucho en el clip, pero no hay que desdeñar, digamos, el aporte que se puede hacer desde la energía solar térmica a la eficiencia energética. Ahí cuento un ejemplo concreto que hay, a lo mejor cualquiera lo puede ver cuando pase por la universidad. En el comedor universitario se utiliza muchísima agua caliente para el lavado de los platos, para la cocina, etc. Y se hizo un convenio con Energe, se instalaron varios paneles solares y lo que se hace es precalentar el agua. Correcto. No reemplaza totalmente los calefones a gas o calefones eléctricos. Pero buena parte de la energía necesaria para que el agua tenga la temperatura suficiente para lavar los platos proviene de energía solar, concretamente. Y eso es un ahorro concreto, efectivo. En la factura de gas que se paga todos los meses, bueno, hay un ahorro porque se paga menos gas, así de simple. Y desde el punto de vista de emisiones se emite menos gases de efecto invernadero. Y hay un, no diría mito, pero hay como una cultura de creer que la industria es la que más contamina. La vivienda, hay más viviendas que industria, o sea, en tamaño de emisión emite y consume más la vivienda que la industria. Entonces, nosotros como en la Facultad de Arquitectura hemos analizado estos puntos, hay que hacer eficiente la energía que se consume y concientizar a la vivienda. La industria puede tener estos bonos. Hacer la vivienda eficiente. Hacerla eficiente. El ahorro energético. El ahorro energético empieza por la vivienda, mejor. La industria, como dijo Jorge, los bonos estos de dióxido de carbono, y se han tratado mucho, pero en realidad la mayor población que cubre la ciudad es la vivienda. Entonces hay que tener más focalizado el problema en la vivienda. Claro, porque uno podría creer que ese impacto quizás desde lo que uno hace en la casa no es un impacto tan grande como puede tener el impacto de una fábrica, claro, ¿no? Digo, a niveles más macro. Sí. Pero sin embargo sí, o sea, hay que cambiar esa idea, ¿no? De que simplemente, bueno, si ellos no lo hacen, ¿no? Ellos, hablo en términos de industrias grandes, multinacionales o lo que sea. Bueno, si ellos no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si también mi impacto va a ser menos, ¿no? Pero está bueno focalizar en eso también. Sí, No, perdón, me interrumpí. No, que también es una realidad que el tema de lo que tienen que abonar tanto a las familias, como lo que decían en cuanto a relación a lo que tiene que pagar la universidad para energía, que es algo de que más allá de cuánto ayudo o no a la emisión de gases y todo, es también el hecho de que las familias se den cuenta de que les puede venir muy bien, o sea, dicho muy burdamente, o sea, del beneficio económico para las familias. Sí, es una realidad, por ejemplo, yo en mi casa, con algo tan básico como poner cortinas, hemos hecho como cortinas bifásicas, un lado color blanco, el otro lado color negro. Durante el verano pones la color blanco para afuera, durante el invierno color negro para afuera.
durante el verano, este verano que hizo mucho calor, en mi casa usamos 1 o 2 días de aire acondicionado y nunca más. Durante los días de invierno, los ambientes, si poníamos algo negro en una mesa, ya se calefaccionaba todo el ambiente. Y es algo muy tonto, realmente. Es algo muy elemental. No es tonto, es física eso. Sí. Teoría del color, iba a decir yo. Me refiero a que es muy elemental el hecho de cómo ya prescindís durante toda la mañana y parte del día de usar la estufa. Y es algo que realmente por sí, ahí son suena, acciones pequeñas, pero de mucho impacto. Claro, para un gran impacto, y que si eso se empieza a concientizar y todo, es como se puede llegar a lograr este ahorro. Por ejemplo, con el calefón que estamos trabajando nosotros, durante el verano se prescinde al 100% de un calefón tradicional. Cualquier caldera, cualquier calefón se va a prescindir, y durante el invierno usas el 50% nada más. Entonces hablas que durante el año vas a tener un 70% de ahorro de lo que usa una familia anualmente, tanto para bolsillo como energía, y eso también es muy importante, y que las familias empiecen a dar cuenta de la necesidad de que se trabaje esto desde la casa, porque tanto los valores que quiera tratar de llegar el gobierno para la utilización de todas las energías limpias no se van a conseguir si desde las familias y la casa tampoco se hace. Porque el ministerio lo ponga, un panel, no va a ayudar tampoco mucho si la casa del barrio no lo hace. Ahí el concepto es muy bueno el que mencionás vos. Yo realmente en estos años, digamos, de transcurrir en el devenir de la empresa, hemos visto bastante diferentes formas de ver, ¿no? De ver la vida, y la verdad que me gusta mucho la generación nueva, porque es muy consciente para consumir. Estamos viendo personas que son muy conscientes desde el punto de vista integral de dónde ponen un peso y dónde no lo ponen, y por qué lo ponen donde lo ponen. Entonces, esa educación, la conciencia ambiental, la conciencia, o sea, tomar conciencia de lo que podés o no podés hacer. Y sobre todo en las personas más bien chiquitas, en niños y demás, tienen una conciencia ambiental que mi papá no lo tiene. Bien, en términos de concientización, en términos de importancia del uso de las energías renovables, vamos a tener una comunicación telefónica con Marcelo Barceló, que es director de la Unidad de Enlace de la Legislatura Provincial, porque el lunes se va a realizar la primera jornada legislativa de energías renovables. Así que vamos a hablar con él. Marcelo, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo estás tú? Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por atendernos y por la predisposición para charlar, y que nos cuentes un poco de qué trata esta jornada legislativa y de cuál es el objetivo fundamental. Bueno, mira, el lunes a partir de las 8:30 vamos a dar comienzo con las acreditaciones a estas, como bien vos decís, las primeras jornadas de energías legislativas, de energías renovables, en donde, bueno, básicamente vamos a contar con distintos actores. En el orden público, digamos, el gobierno va a estar el ministro Kirchner, el doctor Mema, que nos van a explicar acerca de la política pública provincial con respecto a esta materia. Bien, sí. No, digo, también vamos a contar con empresas privadas para ver qué tecnología hay disponible en la provincia, y también un poco los organismos, ya sea distribuidores y de control, como el EPRE, EDEPSA y EMESA. Bien, Marcelo, recién hablaban nuestros invitados de la importancia de promover un uso domiciliario de las energías renovables, de generar esta conciencia. ¿Cómo creen que se puede hacer y desde dónde se apunta desde las jornadas también legislativas? Mirá, a ver, todo lo que sea energías renovables, el mundo está tornando hacia eso. La verdad que Mendoza no escapa a esa realidad mundial y se están llevando adelante grandes proyectos en la provincia, y básicamente a raíz de la sanción de la energía distribuida, que permite volcar los excedentes, creemos que Mendoza está dando un paso más hacia la producción de energía sustentable. Creo que ese es un gran objetivo. Bien. Marcelo, y desde los mismos legisladores, ¿tenés conocimiento de si hay o se están gestando algunos nuevos proyectos en relación a las energías renovables? Mira, hay una serie de proyectos también ahí en la legislatura de distintos legisladores, pero bueno, no me corresponde a mí hablar, pero sé que hay uno dando vueltas también para tener algún tipo de ventaja impositiva a la hora de meterse en el tema de energía renovable. En este foro precisamente también vamos a contar con la presencia del autor de la ley nacional, el diputado Juan Carlos Villalonga, que viene a visitarnos y a exponernos su experiencia, y los diputados que
se hicieron la ley provincial. El diputado Priore y el diputado Balcer Miró, que ya, bueno, es exdiputado. Bien. Bueno, Marcelo, consultarte, bueno, si se puede participar de estas jornadas, ¿cómo se puede hacer para quienes nos estén escuchando y estén interesados? Sí, mira, es para todo tipo de público abierto, general. Los invitamos a la legislatura a partir de las 8:30 de la mañana. Se pueden inscribir ahí en la misma legislatura, en el Salón de Pasos Perdidos, o bien pueden hacerlo a través de la página web de nuestra legislatura, a donde van a encontrar el formulario de inscripción. La verdad que dentro de todo lo que son los objetivos que la vicegobernadora está trabajando dentro de la legislatura y de su programa de gestión, consideramos que todo lo que sea la generación de energías y que sean más aún amigables con el medio ambiente, creemos que es importante que todos participemos y que todos asistamos, así que los esperamos ahí el lunes a partir de las 8:30. Bien, muchísimas gracias, Marcelo, por esta comunicación, y queda reiterada, por supuesto, la invitación a que participen en estas jornadas legislativas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse del tema y ocuparse. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, Marcelo Barceló, director de la Unidad de Enlace de la Legislatura Provincial, anunciando esta primera jornada legislativa de energías renovables que justamente hace alusión a la concientización acerca de la importancia del uso de estas energías limpias. Ahora sí, nos vamos a un nuevo corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de energías renovables y eso obviamente nos lleva a hablar de concientizar, ¿sí? De cambiar, de hacer una reconversión, así como hablamos de reconversión de matriz energética, también una reconversión de conciencia, ¿sí? De lo que estamos haciendo diariamente, ¿sí? Minuto a minuto, todos los hábitos que tenemos incorporados y cómo también impactan directamente sobre esas consecuencias en el ambiente. Y ahí quería ir un poco a Sebastián, que se quedó ahí con un ejemplo, ¿no? Que recién te corté antes de la llamada, que me parece que está bueno para graficar, ¿no? Sí, es por ahí un ejemplo gráfico del día a día, de la vida de cada uno, pero sí, una anécdota por ahí. Tengo una sobrina chiquitita y vez pasada por ahí estábamos lavándonos los dientes y me miraba y me decía, tío, dejaste el agua abierta, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y por ahí uno se cree, o de alguna manera uno entiende que tiene bastante conciencia, y a la vez ve como los niños más chicos tienen aún más conciencia de fábrica, digamos. Yo digo que vienen con un chip diferente y me gusta, y ahí un poco el rol de la universidad y de todo el arco educativo para fomentar y potenciar esa conciencia que realmente ya viene en los niños, con lo cual todo lo que decías vos, Ana, cobra más significancia. Sí, en la Universidad de Cuyo al menos hemos incorporado contenidos ambientales en casi todas las carreras, de todas las disciplinas, y en algunas concretas, como arquitectura, el tema de sustentabilidad está presente en materias específicas. Así que también yo creo que esta creación de conciencia, este entendimiento, no solo del aspecto técnico o energético, sino mucho de lo que decías vos del aspecto social también. Concretamente, por ejemplo, los nuevos planes de estudio, donde estás vos, que me comentabas que te has cambiado de plan de estudio, incorpora una materia que se llama práctica social educativa, que la tenía solamente antes sociología o trabajo social. Pero ahora, los nuevos planes que se hagan en ingeniería, por ejemplo, o en derecho, o en arquitectura, tienen que hacer una práctica social como parte de su formación, es curricular. Nosotros tenemos vivienda social. Entonces, cada uno en su disciplina, digamos, tiene que hacer algo concreto para ver cómo impacta en la sociedad. Y de esto se trata un poco esta nueva generación, de que hay un compromiso mucho más serio. Bien, les voy a hacer un paréntesis porque tenemos en comunicación telefónica a Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de la provincia, justamente para hablar qué se está haciendo también desde la provincia de Mendoza. Emilio, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, bueno, gracias por la comunicación y preguntarte, porque se habla de que la energía renovable, sí, las energías renovables quizás han sido estrellas en estos últimos 2 años en relación a la industria argentina, sobre todo en términos de inversiones y de generación de empleo. Preguntarte a vos, ¿cuál es el balance que haces en relación a las energías renovables? Bueno, indudablemente lo que se ha hecho en términos de energía renovable en los últimos 2 años es la experiencia más exitosa que ha tenido la Argentina en el ámbito, ¿no? Creo que todavía tenemos una deuda pendiente desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de industria,
pero indudablemente las inversiones que han llegado, sobre todo para lo que es la parte de generación de energía fotovoltaica y energía eólica a la Argentina como un todo, se cuentan en miles de millones de dólares. Así que desde ese punto de vista realmente la Argentina está poniéndose al día y pagando de alguna manera una deuda que tenía con el resto del mundo en cuanto a lo que es el desarrollo de las energías renovables. Bien. Emilio, ¿y en qué etapa se encuentran quizás los proyectos aquí en la provincia de Mendoza? Se hablaban de plantas, solares, sí, también para instalar. Contarle un poco a la gente en qué etapa se encuentran. Bueno, estamos trabajando, hay 2 proyectos que están, en realidad, a ver, en Mendoza tenemos prácticamente todas las tecnologías, tenemos 9 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, de los cuales en Mendoza realmente está la gran mayoría de lo que hay en Argentina, por varios aspectos, ¿no? Entre ellos porque se maneja la tecnología, hay una vocación al manejo de las aguas que no hay en otras partes de la Argentina. Tenemos proyectos de energía fotovoltaica, tenemos proyectos eólicos, y próximamente vamos a estar incorporando, si Dios quiere, generación de energía a partir de gases de residuos sólidos urbanos y geotermia. Lo que está más avanzado son los proyectos, las pequeñas centrales hidroeléctricas. De los 9 proyectos que están contratados ya para vender su energía al CAMESA, hay 6 que están arrancados, están con un grado de avance bastante grande. Inclusive los primeros están para inaugurarse ahora en noviembre, diciembre, y a partir de ahí vamos a estar prácticamente viendo la entrada de un nuevo proyecto hidroeléctrico en la provincia todos los meses. De los proyectos de energía fotovoltaica hay uno que ya arrancó la construcción, el más pequeño de todos, se llama PASIP, está en el Parque Industrial de Palmira, y hay un segundo que está en Luján, ahí en las inmediaciones del proyecto de Anchoris, que también está arrancando en los próximos días. Los otros están trabajando en sus cierres financieros todavía para avanzar, pero están todos contratados. Y el parque eólico en la zona del Sosneado también está trabajando en su cierre financiero. Esta última variable, ustedes saben que las energías renovables son capital intensivo, o sea, realmente las inversiones son muy grandes al principio y por lo tanto las estructuras financieras son extremadamente importantes. Y bueno, y esa es un poco la pata que se le ha aflojado a la mesa en estos últimos meses y estamos trabajando para resolverlo. Pero en general están todos los proyectos avanzando y bueno, y la idea nuestra es tener, aumentar la proporción de renovables en la matriz energética de la provincia sustancialmente hasta llegar arriba de un 10% en el 2023. Bien, ese dato queda entonces ahí, quizás lo tomamos como un titular. Y por supuesto, como mendocinos, y un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo, el portezuelo del viento, si ya nos suena a todos, si abrimos el diario o vemos un noticiero, preguntarte también por este proyecto hidroeléctrico. Bueno, portezuelo del viento ha avanzado muchísimo en los últimos 2 años, o sea, tengamos en cuenta que el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en promedio puede llevar 15 años de trabajo, ¿no? Así que este proyecto que tenía ya grandes avances y había tenido muchos impulsos, en los últimos 2 años se le ha dado, te diría, el empujón final. Y bueno, tenemos un objetivo de llamar a licitación por el proyecto antes de fin de año. Así que te diría que están todas las cosas dadas para que de una vez por todas ese proyecto se comience a construir. De vuelta, estamos hablando de otra magnitud de proyecto. Ese solo proyecto son más de $1.000 millones de inversión. Va a llevar 5 años construirlo. Va a emplear más de 8.000 personas, te diría, entre directos e indirectos. Así que realmente estamos hablando de una obra de las cuales hace más de 20 años no se construye ninguna en Mendoza. Bien, Emilio, quería preguntarte también porque durante el programa se ha hablado mucho del impacto que tiene el uso de las energías renovables, del cambio de hábitos dentro del propio uso domiciliario, particularmente, y quizás estamos hablando de proyectos más grandes, no mucho más grandes, pero sí preguntarte qué se puede hacer desde la Subsecretaría de Energía en relación también a lo que se puede hacer en niveles educativos en esto de concientizar a la gente en el uso de las energías renovables. ¿Qué se está haciendo particularmente? Bueno, mira, venimos trabajando muy fuerte nosotros en la divulgación y sobre todo en concientizar a Mendoza de que la energía es un vector de crecimiento para la provincia, ¿no? O sea, nosotros tenemos la bendición de ser muy ricos en energías primarias, pero durante muchos años no lo pensamos en forma estratégica y no pusimos en valor esas energías primarias para que realmente pudieran prestarle un servicio a la sociedad, ¿no? En forma de energías consumibles. Yo creo que lo que vos estás haciendo referencia es a lo que se llama energía distribuida. A Mendoza tiene un desarrollo bastante importante en eso, somos pioneros inclusive en el tema de energía térmica, hay empresas en Mendoza que han sido pioneros en este tema de lo que es solar térmico, que realmente es muy práctico
y muy fácil de adaptar al uso domiciliario. Y de a poco va a ir entrando también el solar fotovoltaico, que es un poco más caro, requiere inversiones un poquito más grandes, pero bueno, en la medida que se vayan sincerando los costos de la energía y la gente entienda realmente lo que cuesta generar la energía y el impacto ambiental que tiene el uso inadecuado de la energía, es otra tecnología que con seguridad se va a ir imponiendo. Así que yo te diría que en los próximos años probablemente veamos un fuerte impulso, digamos, a todo lo que es el uso domiciliario de energía renovable, sin olvidarse de un tema que es extremadamente importante, que es la eficiencia energética. Bien. La energía más barata y la que menos contamina es la que no se consume. Entonces te diría que ahí tenemos una materia pendiente en términos de eficiencia energética, y es algo a lo cual le tenemos que poner mucho foco también en el corto plazo. Bien. Emilio, te agradezco mucho la comunicación con Distintos Parecidos. Hasta luego, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería, que también nos hablaba, nos dejaba un título que tiene que ver con alcanzar una meta que es el 10% de energía renovable para el 2023 en el consumo total de energía eléctrica en la provincia de Mendoza. Así que bueno, otro número que habrá que ver si se puede alcanzar, y obviamente bueno, esto de lograr la eficiencia energética, pero también no lo hablábamos en términos particulares, más allá de lo macro que se pueda generar, y bueno, de ahí seguir hablando un poco más del rol de la educación. ¿Qué podemos seguir haciendo, Andrés? Y dar el ejemplo, más que todo. Para mí que trabajar mostrando los trabajos que se hacen en la universidad, en el gobierno, seguir trabajando las opciones. Eso sería, después empezar de la escala más chica, como decía acá, de los más chiquitos, la secundaria, y llegar a la universidad ya con ese incentivo a seguir trabajando con este tipo de energía. Para mí que tenemos que empezar a tener en cuenta esta opción, porque es inevitable. O sea, no podemos mentirnos con que los hidrocarburos van a seguir generándose y seguir contaminando. Tenemos que trabajar esto para tener prosperidad, porque si no, no hay otro camino. Sí, esto se hace a todos los niveles, me parece. Ahí, perdón. Sí. Una de las iniciativas que hace tiempo que se trabaja desde la universidad también es un personaje, a lo mejor lo conocen, el Cuyún. Es un personaje que sale, se generan láminas continuamente sobre distintos temas, y desde luego Cuyún es una persona, un habitante nuestro de Cuyo, que está ocupándose de todos los temas ambientales. Esto es una cuestión de divulgación para los más chicos, también es educativo en ese sentido, y se va viendo este cambio. Es impresionante, como contaba el rulo para mí, Sebastián. Como contaba, de que los chicos, los jóvenes, los niños, los bebés, apenas empiezan a hablar ya tienen este tipo de temas metidos. Y vienen con un empuje, con una potencia que realmente a los más viejitos como nosotros nos entusiasman en que realmente es posible, que es viable lograr este cambio hacia un mundo mucho más sustentable. Ana, preguntarte vos desde la experiencia, ¿no? Del proyecto también en esto que también es educativo. Sí, en realidad también mi hermana, por ejemplo, quería comentar, estuvo estudiando en Armenia, terminando el colegio secundario, y conocí una amiga alemana que vive en una ciudad que es totalmente sustentable y que inclusive ya las casas particulares le venden al Estado de energía para que redistribuyan todas las ciudades que no tienen este sistema de energías sustentables. Entonces la verdad que es algo que también en cuanto a educación, en cuanto a comparación, que mal o bien vivimos comparándonos con Europa, pero también yo creo que este tipo de prácticas que darse cuenta y que te hacen como darte cuenta de cuándo es el cambio real y por qué es necesario que sea desde la casa. Y en cuanto a educación, por ahí hemos visto mucho que el proyecto, si se puede seguir desarrollando en otras provincias, también puede ser fuente de trabajo, porque es una forma muy económica y como están haciendo los chicos, de que realmente empezaron solos y ahora son una empresa con mucha gente que está trabajando, y es toda industria nacional, y eso también es muy importante, que suma muchísimo, y también esto de demostrar que se puede trabajar de energías, y también se puede empezar a ver de qué forma, como decíamos recién, desde la casa,
empezar a inculcarlo. Entonces, la verdad que tanto desde la universidad como desde el proyecto es algo que por suerte yo he tenido la felicidad de que tengo un montón de inscriptos de chicos voluntarios. Yo en diciembre del año pasado estaba sola con mi familia de una amiga, ahora somos 60, 70 inscriptos y que estamos rotando todo el tiempo. Entonces, la verdad que las ganas están y que se hable ya para mí es una forma educativa muy buena de seguir promoviendo todo esto. Muchísimas gracias por haber venido, Ana. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Fernanda. Sebastián. Andrés, gracias. la verdad que ha sido enriquecedor el programa y ojalá llegue también el mensaje. Y un último dato en relación a lo que decía Ana, que tiene que ver con la industria nacional y con la generación del empleo. Un último dato que tiene que ver justamente con la Subsecretaría de Energías Renovables, que habla de una generación de empleo en este momento de 5.094 personas, ¿sí? Esas fuentes de trabajo ya trabajando justamente en la industria energética de energías renovables. ¿Sí? Con ese último dato doy finalizado el programa. Les vuelvo a agradecer a ustedes, ha sido un placer tenerlos aquí. Y bueno, a ustedes por supuesto que nos han estado viendo, y reencontrarnos el lunes a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecidos. Y el mensaje de este programa estuvo dado desde el primer momento, así que creo que no hace falta agregar mucho más, pero sí realizar esto, ¿sí? La conciencia y la educación de todos en relación a lo que hacemos día a día. Nos encontramos el lunes a las 19 horas. Chau, chau.